Buenas tardes, mi nombre es Caterina Bravo Montes. Yo realizaré la primera pregunta. ¿Por qué se indica que puede haberse evitado la tragedia del Challenger? La tragedia del Challenger, si bien es cierto, pudo haberse evitado por varias razones claves indicados en el informe, ¿no? Se sabía que desde hace más de 10 años que la Junta de Unión de los Cohetes propulsores tenían un defecto de diseño. Este defecto era sensible a factores como la temperatura y las precisiones dinámicas, lo que hacía uso potencialmente, en este caso algo catastrófico, lo que pasó, ¿no? Las advertencias ignoradas de los ingenieros de la empresa Kyoko, fabricante de los cohetes, habían advertido contra el lanzamiento de las temperaturas por debajo de los 53 Fahrenheit y la noche anterior del lanzamiento la temperatura bajó hasta 38 grados Fahrenheit. Estas advertencias fueron ignoradas por los responsables del lanzamiento, como también por la falta de comunicación y la toma de decisiones que hubo, en este caso de la toma de decisiones, que hubo una serie de fallos en el proceso, ¿no? La NASA y los responsables de lanzamiento no están plenamente informados sobre la historia reciente de los problemas con las juntas de cohetes. Estos defectos combinados muestran que la tragedia de Challenger fue el resultado de una serie de fallos variables, tanto técnicos como administrativos. Pregunta número 2. Después de esta tragedia, ¿Estados Unidos continuará con la exploración del espacio? Sí. Después de esta tragedia del Challenger, Estados Unidos continuó con la exploración del espacio. A pesar de los desastres, el presidente Ronald aseguró que la exploración espacial seguiría adelante tras recibir el informe sobre la tragedia. En resumen, a pesar del impacto de la tragedia del Challenger, Estados Unidos sí decidió continuar con la exploración del espacio, enfocándose en mejorar la seguridad y revisar los procesos para evitar errores similares en el futuro. Pregunta número 3. Indica qué afirmó el director de la NASA, James Fletcher, sobre lo ocurrido. En este caso, el director James Fletcher aseguró que lo ocurrido no significa el fin de la agencia ni de la exploración del espacio. Fletcher expresó confianza en que la NASA aprendería de esta tragedia y continuaría su misión espacial. En estas afirmaciones, que refleja un reconocimiento de los fallos cometidos por la NASA, una determinación de seguir adelante implementando las lecciones aprendidas sobre mejorar la seguridad y la gestión de futuros programas espaciales. Seguimos con la pregunta número 4. ¿Qué manifestó el presidente de la comisión investigadora, William Rogers? El presidente de la comisión investigadora, William Rogers, manifestó que hubo una serie de fallos en el proceso de toma de decisiones de la NASA. Esto significa que no hubo un único error, sino hubo múltiples errores y problemas que contribuyeron al accidente del Fahrenheit. En este caso señaló también que había un exceso de optimismo y una percepción errónea de que el Shuttle era un vehículo operacional, cuando en realidad todavía estaba en fase experimental. Estas manifestaciones reflejan un enfoque en la responsabilidad compartida y la necesidad de reformas sistemáticas en la NASA para mejorar la seguridad y la gestión de futuras misiones especiales. Eso es lo que comentó William Rogers. Gracias. Mi nombre es Meribeth Nayeli Seminario Paredes. Le responderé la pregunta número 5. ¿Por qué el informe indica que la NASA estaban jugando a la ruleta rusa? Bueno, el informe nos indica de que se comunicaban lanzando los transbordadores del combustible sólido, teniendo defectos graves de diseño sin ajustes. Estos defectos hicieron que hubo una
un caso catastrófico en esta historia. Por ello, igual, pese a que hubo y se determinaron que había problemas, se hizo la orden para hacer el lanzamiento del cohete. Pregunta número 6. ¿Por qué el informe realiza una dura crítica de la NASA? Punto número 1 es que la NASA no consiguió un defecto de diseño en los anillos que sellan las juntas de los cohetes propulsores, conocido hace más de 10 años. Como punto número 2 es que se continuara un programa de lanzamiento bajo presión, sin poder garantizar la seguridad de los vuelos. Como punto número 3, hubo una serie de fallos en el proceso de toma de decisión. Pregunta número 7. ¿Qué concluye el informe final de la NASA? Punto número 1 es que la NASA debe mejorar completamente de su forma de operar para evitar esos errores similares en el futuro. Punto número 2 es que los cohetes propulsores de transbordo espacial deben ser diseñados de nuevo para no cometer esta misma falla. Las tendencias a depender exclusivamente del transbordador como principal capacidad de lanzamiento crea una presión sobre la NASA para aumentar el ritmo de los vuelos, lo cual debe ser evitado en el futuro. Pregunta número 8. ¿Por qué no se activó una alarma para avisar de lo que estaba ocurriendo a los tripulantes en el cohete? Bueno, no se activó ninguna alarma que advirtiera a tripulantes lo que estaba ocurriendo porque, según el informe, en el módulo de mando no había ninguna alarma diseñada para advertir de ese tipo de problema. La tripulación no tuvo indicación alguna de un problema antes de la rápida explosión del sistema de transbordador. Respecto a la pregunta 9 que dice, ¿quién afirma que la decisión de lanzar el Challenge fue equivocada? ¿Por qué? Se basa en la falta de atención a los problemas técnicos previos, la falta de seguimiento de las recomendaciones de seguridad y las oposiciones de los expertos. Además que la decisión no era consciente de la historia recientemente de los problemas que afectaban a los anillos y a la Junta de Unión y tampoco de la recomendación inicial. Por escrito del fabricante de los cohetes, él advertía contra un lanzamiento con temperaturas por debajo de menos 53 grados y de tal manera que lo continuó la oposición de los ingenieros de Takeoff. Acerca de la pregunta 10 que dice, ¿recibieron un informe del fabricante de cohetes? ¿Qué sucedió? Como les mencionaba en la pregunta 9, el fabricante de los cohetes advertía contra un lanzamiento con temperaturas por debajo de menos 53 grados y de tal manera que continuaron los ingenieros de Takeoff. Pero fue una serie de fracasos en lanzamientos de cohetes no tripulados en los últimos meses que ha dejado Estados Unidos sin capacidad de poner satélites en órbita, poniendo en peligro a programas militares importantes para la seguridad nacional. Y resulta sorprendente cómo continuaban lanzándose a los transbordadores espaciales, a pesar de que la NASA sabía que los cohetes propulsores de combustible sólido tenían en sus juntas defectos graves de diseño que hacían su uso potencialmente catastrófico. Bueno, respecto a la pregunta 11, investigar lo relacionado con el accidente de Challenge que complemente el caso estudiado y analizado. El accidente de Challenge fue un evento trágico que tuvo un profundo impacto en el programa espacial estadounidense y en la percepción pública de la exploración espacial. Sin embargo, también condujo a importantes cambios en la cultura de seguridad y a la gestión de riesgo que han contribuido a mejorar la seguridad de las misiones espaciales. Por otro lado, también las causas directas de la tragedia fue la falla de una junta tórica en uno de los propulsores sólidos del transbordador.
12 que dice quiénes fueron los integrantes del transbordador Challenger, sucinta reseña histórica. El transbordador espacial Challenger fue una de las naves espaciales de la NASA que formaba parte del programa de transbordadores espaciales, y su trágico destino se selló el 28 de enero de 1986. Los integrantes fueron Francisco, que se le llamaba Dick, que fue el comandante; Michael, que fue el piloto; Ronald, que fue el especialista de misión; Ellison, especialista de misión; Judith, especialista de misión; Gregory, especialista de la carga; y Krista, especialista también de la carga. Todos ellos fueron integrantes de transbordador de Challenger. ¿Qué sucedió con la comunicación entre los diversos responsables? La comunicación entre los diversos responsables en el caso del accidente del Challenger fue significativamente deficiente debido a varios factores. Uno de los factores fue la falta de comunicación de problemas críticos. Los responsables de tomar las decisiones no estaban completamente informados sobre la historia reciente de los problemas de los anillos y las juntas de unión de los cohetes propulsores. Esto indica que la información crucial sobre los defectos de diseño no se transmitió adecuadamente a todos los niveles de la organización. La desestimación de las recomendaciones técnicas también es un factor muy importante, debido a que los ingenieros del Thiokol, que era la empresa encargada de la fabricación de los cohetes de propulsión, se opusieron al lanzamiento debido a las bajas temperaturas que afectaban negativamente los anillos de goma. Sin embargo, sus recomendaciones no fueron adecuadamente consideradas por la NASA o comunicadas a los niveles superiores que, bajo presión, tomaron la decisión final de lanzar el Challenger. Por otro lado, la falta de alerta sobre el peligro inminente es otra de las razones responsables de la falta de comunicación, debido a que no hubo ninguna alarma en el módulo de mando que advirtiera a la tripulación del problema, lo cual sugiere que las medidas de comunicación interna y de alerta de seguridad eran inadecuadas para una respuesta rápida ante emergencias. El optimismo excesivo y falta de realismo afectaron, por lo que hubo una percepción generalizada de que el Shuttle era un vehículo operacional, cuando en realidad todavía se encontraba en fase experimental. Este optimismo excesivo no fue cuestionado adecuadamente dentro de la organización, lo que refleja una falta de comunicación honesta y crítica sobre las verdaderas capacidades y limitaciones del transbordador. Finalmente, la presión por cumplir con el programa, por aumentar el ritmo de vuelos, contribuyó a la toma de decisión arriesgada. Esta presión no se comunicó adecuadamente en términos de los riesgos que implicaba para la seguridad de las misiones. En conclusión, hubo una serie de fallos en la comunicación entre los diversos responsables de la NASA y sus contratistas. La información crítica sobre los defectos y los riesgos asociados no fue transmitida de manera efectiva, y las recomendaciones técnicas fueron ignoradas y subestimadas, lo que llevó a una toma de decisiones defectuosas que culminó en la tragedia del Challenger. ¿Qué tipo de comunicación se utilizó y por qué falló? La comunicación utilizada en el caso del accidente del Challenger fue predominantemente vertical y formal, caracterizada por informes técnicos y decisiones administrativas. Esta falló por la falta de comunicación efectiva de información crítica. La información crucial sobre los defectos en las juntas y anillos de los cohetes de propulsión no se transmitieron adecuadamente desde los ingenieros y técnicos hasta los niveles superiores de las tomas de decisiones de la NASA. La desestimación de recomendaciones técnicas es otro de los factores, ya que las advertencias de los ingenieros fueron ignoradas o subestimadas por los superiores. Esto refleja una cultura organizacional donde las decisiones se tomaban sin dar
suficiente peso a la información técnica crucial. Por otro lado, la presión por mantener el calendario de lanzamientos llevó a que las preocupaciones técnicas fueran relegadas en favor de cumplir con las expectativas del lanzamiento. El optimismo excesivo y la falta de realismo fueron dos factores que, junto con la creencia errónea de que el Shuttle era ya un vehículo completamente operacional, llevó a una falsa sensación de seguridad. Esta percepción no se comunicó adecuadamente, lo que contribuyó a la toma de decisiones arriesgadas. Deficiencias en la comunicación de emergencias es otro de los factores, ya que no había un sistema de alarmas en el módulo de mando para advertir a la tripulación sobre algún problema inminente, lo que indica una falla en la comunicación interna y en los protocolos de seguridad. La ausencia de un protocolo de aborto viable durante la fase crítica de vuelo llevó a la catástrofe, puesto que no había una posibilidad de abortar la misión y poder sobrevivir, lo que muestra una falta de comunicación y planificación para situaciones de emergencia. La cultura del encubrimiento y evasión de responsabilidades salió a relucir, ya que las críticas de Richard Feynman sobre la estupidez y la costumbre de disimular de los ingenieros de la NASA, aunque fueron retiradas del informe final, reflejan una cultura de ocultamiento y falta de transparencia. Aunque el informe final señaló una serie de fallos en la toma de decisiones, no se asignaron responsabilidades judiciales, lo que puede indicar una tendencia a evitar responsabilidades. En conclusión, la comunicación falló debido a la fragmentación de la información, la desestimación de recomendaciones tácticas, el optimismo excesivo y no realista, la falta de sistemas de alerta y protocolos de emergencia adecuados, y una cultura organizacional de encubrimiento y evasión de responsabilidades. Estas fallas combinadas llevaron a la trágica decisión de lanzar el Challenger, a pesar de las advertencias conocidas y los riesgos involucrados. Si hubiera existido una comunicación eficaz, ¿se habría evitado este accidente? La respuesta es sí. Una comunicación eficaz podría haber evitado el accidente del Challenger, con una transmisión eficaz de advertencias técnicas, considerando las recomendaciones de seguridad, una buena integración de información crítica en la toma de decisiones, la cultura organizacional de transparencia y responsabilidad, una visión más realista y sistemas de alerta, así como también protocolos de emergencia, son los factores que hubieran cambiado el rumbo de la historia. Continuando con la siguiente pregunta, si tú hubieses sido el director de la NASA, ¿qué acciones hubieras realizado? Si yo hubiese sido director de la NASA, habría tomado las siguientes acciones. Implementación de protocolos de seguridad rigurosos, en donde se haría una evaluación técnica rigurosa, creando un área específica que se encargue de recopilar toda la información y deliberar si el vuelo se realiza o no. Condiciones de lanzamiento totalmente estrictas, donde se cumplan una serie de listados, y si en alguno de estos listados algo sale negativo, se cancele totalmente el lanzamiento. Mejora de la comunicación interna, canales de comunicación abiertos en donde todos estén informados de algún desperfecto o situación que pueda poner en riesgo el lanzamiento y la vida de los tripulantes, con la ventaja de poder abortar en un menor tiempo, así como también reuniones de seguridad, charlas con protocolos que dejen en claro que la seguridad es primero y qué consecuencias traerían. Una cultura organizacional de transparencia y responsabilidad. Implementar una cultura de transparencia y honestidad en todos los aspectos, donde la operación, problemas y fallos técnicos deben ser reportados con tiempo y tratados abiertamente y con mucha seriedad. Responsabilidad compartida. Que la responsabilidad de la seguridad de muchas personas no recaiga sobre una sola, sino que exista un comité para que así pueda haber distintos puntos de vista y se pueda tomar una mejor decisión.
Colaboración con los fabricantes, revisiones conjuntas regulares con los fabricantes para evaluar continuamente la seguridad y la eficacia de los componentes del transbordador para que así la NASA esté completamente informado sobre los riesgos y debilidades que tenga para así poder tomar una mejor decisión. Programa de capacitaciones y simulaciones con respecto a seguridad para todo el personal de la NASA, asegurando de que todos comprendan los riesgos y los protocolos de seguridad que existen dentro de la organización. Simulaciones de emergencia para preparar a la tripulación y a los controladores de misión para posibles fallos y emergencias durante el lanzamiento y el vuelo. Por último, se realizarían auditorías internas y revisiones independientes, una evaluación del programa espacial y una implementación de sistemas de alerta mejorados como un protocolo de abortos que sea viable. Tomando estas acciones, habría buscado no solo evitar un desastre, sino establecer una base más segura y confiable para el futuro de la exploración espacial. Continuando con la pregunta, ¿qué conclusión personal obtienes de este caso? El accidente del Challenger nos enseña lo crucial que es la comunicación efectiva y una cultura de seguridad en las empresas. Este desastre demostró que la presión dentro de la organización y la ignorancia de las advertencias técnicas puede llevar a consecuencias terribles. Las empresas internacionales deben mantener siempre abiertos los canales de comunicación y dar prioridad a la seguridad. Promover una cultura de transparencia y responsabilidad puede evitar tragedias y mejorar la toma de decisiones. Por ello, en el caso Challenger, recuerda que la seguridad y la comunicación debe ser pilar básico para cualquier estrategia empresarial global. Como siguiente pregunta tenemos, relaciona el caso con el tema estudiado en clase y haz un análisis comparativo con el tema de entorno empresarial y la globalización. Como primer punto tenemos entorno empresarial. El entorno empresarial incluye factores internos y externos que afectan la operación de una empresa. En el caso del Challenger, en el entorno interno incluyen cultura organizacional, estructura y proceso de comunicación. La NASA tenía una cultura que priorizaba el cronograma sobre la seguridad, ignorando a pesar de tener advertencias técnicas. El entorno externo comprende el entorno económico, político y social. La NASA enfrentaba presión externa para mantener su reputación y cumplir con el plazo establecido, y factores que contribuyeron a ignorar los riesgos técnicos que ya se tenían. En fuerza competitiva, en el caso del Challenger, tenemos a la competencia interna. Tendríamos la presión dentro de la NASA para cumplir con cronogramas y demostrar avances frente a competidores internacionales. Proveedores: Morton Thiokot, proveedor de los SRBs, enfrentaba presión para cumplir con contratos sin retraso, lo que afectó su toma de decisión. La globalización y la competencia global. La globalización aumenta la competencia y exige altos estándares de seguridad y calidad. La NASA, como líder en la exploración espacial, estaba bajo la mira global, lo que intensificaba la presión para mantener su posición competitiva. Esto también significa que fallas en la comunicación y gestión puede tener repercusiones globales, afectando la reputación y la colaboración internacional. En resumen, el desastre del Challenger ilustra cómo una falla en manejar adecuadamente el entorno empresarial y la globalización puede llevar a consecuencias devastadoras. En un mundo globalizado, las empresas deben ser más diligentes en gestionar tanto los factores internos como externos, asegurando una comunicación efectiva y priorizando la seguridad sobre todo. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué relación existe el caso del transbordador Challenger con el tema de estrategia de comunicación internacional?
El desastre del Challenger mostró cómo la NASA tuvo que manejar la comunicación internacional tras una crisis. Este evento relaciona la importancia de hablar claramente y con transparencia a audiencias de diferentes países y diferentes culturas. La forma en que la NASA compartió la información y reconstruyó la confianza del público mundial demuestra que los retos y las estrategias necesarias para comunicar eficazmente en situaciones críticas a nivel global. Como última pregunta tenemos, compara el caso estudiado con el video de National Geographic, segundos catastróficos al accidente del Challenger. El caso estudiado y el video de National Geographic, segundos catastróficos, el accidente del Challenger, se centra en el desastre del transportador espacial Challenger en el 28 de enero de 1986. Ambos relatos narran cómo el Challenger explotó 43 segundos después del lanzamiento debido a su fallo en las juntas tónicas causando por bajas temperaturas la noche anterior del lanzamiento. Sin embargo, el video de National Geographic ofrece un análisis más detallado y visual impactante del accidente. Explora a profundidad las causas técnicas y humanas del desastre, utilizando recreaciones y animaciones para ilustrar los eventos. Además, incluye entrevistas con expertos de ingeniería aeroespacial y personas relacionadas con el programa espacial, proporcionando una variedad de perspectivas sobre el accidente y sus consecuencias. Mientras que el caso estudiado ofrece una visión general del accidente del Challenger, el video de National Geographic proporciona un análisis más profundo y completo con un enfoque en el aspecto técnico y testimonios de expertos.